Hola mis hermanos, todos los errores que podamos cometer como seres humanos son naturales. Pero es importante también tomar en cuenta que otra cosa que también es muy natural es sufrir, ¿sí? Entonces, primero que nada, es todos los errores que podamos cometer y que puedan cometer los demás son naturales, ¿sí? Y esto lo comento primero para que no seamos tan exagerados y seamos un poquito más compasivos con nosotros mismos y un poquito más compasivos con los demás. Es decir, con nosotros mismos también, porque especialmente cuando emprendemos un programa de automejora, ¿sí? O entramos en el camino espiritual, a veces nos condenamos en exceso por cosas humanas, ¿sí? Es que se me antoja mucho el chocolate, ¿sí? Y quiero trascender el instinto de la sexualidad y es muy difícil. O ya me enojé otra vez, o ya me distraje otra vez, o ya me alejé un poco de mi propósito otra vez, ¿sí? Y descubrimos una y mil formas distintas que tenemos para olvidarnos de las cosas importantes para nosotros. Y después nos criticamos en exceso y sufrimos en exceso por tendencias muy humanas, ¿sí? Que tenemos simplemente por ser humanos, ¿sí? Entonces conviene saber que todas estas cosas son naturales mientras vamos haciendo nuestro esfuerzo por trascender ciertos aspectos que nos traen sufrimiento y que le traen sufrimiento a los demás, ¿sí? Entonces, por un lado, implica la necesidad de comprender que no podemos hacer nada que no sea natural, ¿sí? Todos los errores que podamos cometer, ¿sí? Como seres humanos, están basados en características muy humanas de los instintos de alimentación, de los instintos de deseo sexual, de los instintos de descanso, de la necesidad de una cierta posición social o económica, un cierto instinto también de poder para poder realizar nuestros anhelos o al menos satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Las cosas son más, los errores que podemos cometer son más un desequilibrio de necesidades e instintos legítimos, ¿sí? Entonces, por un lado es esto, ¿sí? Por un lado es simplemente comprender que somos humanos y tratarnos con un poquito más de compasión mientras nos esforzamos por hacer lo que queremos hacer y sembrar lo que queremos sembrar. Nos viene bien, nos sienta bien, tanto para sufrir menos como para acoplarnos más rápidamente a los nuevos hábitos que queremos pues fomentar en nosotros, ¿sí? Esto lo saben los padres, ¿sí? Sí, lo saben los padres. ¿Qué puede hacer tu hijo que te sorprenda realmente? Lo saben los maestros. ¿Qué puede hacer el discípulo que lo sorprenda realmente? ¿Sí? Lo sabe el experto en arquería, el experto en fútbol, el experto en diseño, el experto en programación, ¿sí? ¿Cuáles son los errores que puede tener un novato o un aprendiz que lo sorprenda realmente, ¿sí? Por supuesto, cada quien tendrá sus errores muy particulares, pero los puntos importantes o los factores por los cuales los seres humanos nos equivocamos o los aspectos en los cuales cometemos errores son muy predecibles, son muy humanos, ¿sí? Y esto pues nos permite tratarnos con más compasión cuando cometemos un error mientras aprendemos algo. Y al mismo tiempo el asumir y el aceptar que vamos a cometer errores nos permite asumir la responsabilidad sobre ellos y por lo tanto acelerar el proceso de aprendizaje, porque muchas veces se puede corregir un error en la mitad del tiempo y con la mitad de la energía necesarios para ocultarlos, ¿sí? Y por otro lado nos permite también, o nos permitiría, aunque es algo difícil, que nos cuesta pues mucho a la mayoría de nosotros, el aspecto de comprender cuando los demás cometen un error, ¿sí? Porque a veces tratamos a los demás, y esto me pasa mucho a mí, tratar a los demás cuando cometen un error
¿sí? Como si ese error fuera la excepción a la regla, cuando realmente el error, el fallar en algún momento, no solamente es la regla en la mayoría de los casos, sino que también depende de cosas muy naturales y muy esperables, predecibles en la mayoría de los casos, ¿sí? Entonces, comprender que cometer errores e incluso la naturaleza misma de los errores que se van a cometer es algo muy normal, es algo muy natural, tanto si los cometemos nosotros como si los cometen los demás. Esto nos ayuda a disminuir un poquito las expectativas y por lo tanto los juicios y las condenas, al tiempo que el sufrimiento que nos infligimos a nosotros mismos o con el cual castigamos a los demás por haber cometido un error. Dicho esto, también es bueno comprender que la otra cosa muy natural, ¿sí?, es sufrir. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque es bueno evitar los extremos, como dicen por acá en el país en el que yo vivo, ¿sí? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿sí? Entonces, por una parte es importante hacer el esfuerzo por fomentar lo mejor que queremos en nuestra vida de la manera más responsable, con el intento más inflexible que podamos, ¿sí?, más sincero, más decidido. Pero por otro lado, en cuanto a la aplicación que vayamos teniendo de todo esto, saber que va a llevar un proceso que nos va a tomar un poquito de tiempo y algunos pues adaptaciones en el aprendizaje al tiempo que un lapso de desarrollo, ¿sí? Y estar tranquilos con eso, saberlo aceptar, ¿sí? Y entonces no castigarnos cuando haya errores, pero también importantísimo no justificarnos, ¿sí?, ni renunciar a todo proyecto de automejora diciendo, bueno, pues efectivamente ser glotón es natural, y efectivamente querer gastar en exceso es natural, y efectivamente cometer excesos sexuales es natural, y distraerse es natural, y no darle importancia a las cosas importantes es natural, y no dar prioridad a las prioridades es natural. Entonces, como no se me puede acusar de nada, ¿sí?, pues voy a seguir dándole, ¿sí?, a donde me lleve la inercia, por el camino de la menor resistencia, porque también la otra cosa muy natural cuando esto ocurre es que suframos y que los resultados en nuestra vida y nuestro estado emocional pues vayan cuesta abajo, de la misma manera que también nuestra salud vaya en picada y nuestra paz mental caiga en un abismo, ¿sí? Entonces, por un lado, entendernos y entender a los demás. Cualquier error que podamos cometer es natural. Por lo tanto, si ya se cometió, pues no golpearnos y no golpear al que ya está golpeado, ¿sí?, no hurgar tanto en la herida del herido, ¿sí? Pero por otro lado, entender, ¿sí?, que vale la pena hacer el esfuerzo por no causarse una herida, vale la pena hacer el esfuerzo por no tomarse un veneno, vale la pena hacer el esfuerzo de sembrar lo que queremos comer en la vida y lo que queremos compartir en la vida. Vale el esfuerzo, ¿sí?, de tener un cuerpo sano y una mente pacífica y un corazón amoroso y una economía pues un poco más estable, ¿sí?, que podamos compartir de una manera más deseable y más bonita con los demás. Entonces, mis hermanos, una simple reflexión, ¿sí?, sobre aceptar los errores para no sufrir más, al tiempo que hacemos el esfuerzo por trascender esos aspectos limitantes que nos hacen sufrir y hacen sufrir a los demás, y poder sembrar aquello que nos permita a nosotros aumentar nuestro bienestar para nuestro gozo personal, al tiempo que también para los frutos bellos que podemos compartir con las personas que amamos.